Bienvenidos al tercer vídeo de nuestra serie sobre la evaluación del contexto e impacto en el debate. En el vídeo anterior vimos los elementos claves del contexto y su impacto. Hoy vamos a aplicar estos conceptos a un ejemplo concreto, viendo cómo un equipo construye su contexto, muestra cómo impacta y cómo todo esto influye en su postura en el debate. Comprenderemos cómo un contexto y su impacto bien estructurado puede fortalecer la posición del equipo y preparar el terreno para una argumentación sólida. Vamos a suponer que debatimos la moción si deberían los gobiernos regular las redes sociales para proteger la privacidad de sus usuarios. El equipo A comienza mencionando: actualmente las redes sociales carecen de regulación, lo que deja a los usuarios desprotegidos y vulnerables a que sus datos sean utilizados con fines no deseados, como ocurrió en Estados Unidos y Reino Unido. Dado que los gobiernos son los únicos con la capacidad de legislar en este ámbito, se hace necesario plantearnos si deben tomar medidas para proteger a los usuarios. En su análisis de la moción, el equipo ha extraído los siguientes hechos. Actualmente no existe ningún tipo de regulación en las redes sociales. Actualmente los usuarios se ven desprotegidos al usarlas. Los datos de los usuarios pueden ser usados con otros fines, como sucedió en Estados Unidos y Reino Unido. Los gobiernos son los únicos capacitados para legislar al respecto. El equipo continúa contextualizando con lo siguiente. Los principales beneficiados de esta medida serían los usuarios de redes sociales, al protegerse sus datos de usos no utilizados, los gobiernos de países democráticos, al salvaguardar la información digital de sus ciudadanos y las empresas, al ganar en fiabilidad y confianza con sus usuarios consultores digitales, al garantizar la transparencia gracias a la regulación. En su análisis, el equipo ha identificado los siguientes agentes: los usuarios, los gobiernos y las empresas. El equipo también ha mostrado cómo los hechos impactarían en los agentes. Usuarios beneficiados porque se regulan, gobiernos beneficiados porque protegen y las empresas beneficiadas porque ganan en fiabilidad y en confianza. De este modo, el equipo da a entender que el problema es la ausencia de regulación y que debatimos sobre esto para plantearnos si se debe o no regular. Y continúan diciendo: es un tema de gran actualidad que requiere tomar medidas presentes y futuras que impactarían a todos los países, especialmente a los estados democráticos. En su intervención, el equipo ha unido tiempo, presente y futuro y lugar, todos los países, principalmente los democráticos. El equipo añade: y se podría hacer fácilmente, dada la capacidad de los gobiernos de estos países de crear leyes y regulaciones. En esta parte de la intervención, el equipo hace referencia al modo fácilmente en el que se puede llevar a cabo la medida. El equipo comenta además que, debido al problema que supone la falta de regulación, debemos debatir si se debe crear o no una regulación por parte de los gobiernos para que los usuarios de redes sociales no queden indefensos ante el uso indebido de sus datos. En esta parte de la intervención, el equipo ha mezclado causas y consecuencias. El equipo A termina su contexto diciendo: ante el problema que supone la falta de regulación, implantar esta medida tendrá un impacto positivo para todos los agentes que participan en el debate. Por un lado, para los usuarios que ven protegidos sus datos, los gobiernos que cumplen la función de proteger a las sociedades con sus leyes, y por último, las empresas, que pueden operar bajo unas reglas claras y conocidas. Por este motivo, nuestro equipo defiende que los gobiernos deberían regular las redes sociales para proteger la privacidad de sus usuarios. El equipo ha introducido la segunda capa: el impacto del contexto, que justifica y fortalece su postura en el debate. Al destacar la falta de regulación en redes sociales y cómo esta situación ha dejado a los usuarios desprotegidos, el equipo muestra claramente la relevancia de la moción. Están argumentando que la situación actual, marcada por la ausencia de una regulación adecuada, justifica la necesidad de un debate sobre la intervención gubernamental. El por qué se debate sobre esto. Justificación de la postura del equipo. El equipo A utiliza el contexto para reforzar su posición de que los gobiernos deben regular las redes sociales. Mencionan que dado el vacío regulatorio actual y las consecuencias negativas que ya se han visto en Estados Unidos y en Reino Unido, es necesario y urgente que los gobiernos actúen. Este enfoque hace que su postura no solo sea coherente, sino que también aparezca como la respuesta lógica a las circunstancias descritas. Relevancia y urgencia. Al señalar que los gobiernos son los únicos con la capacidad de legislar y proteger a los usuarios, el equipo subraya la urgencia de la moción. La descripción del contexto no es meramente informativa, establece un sentido de urgencia que busca convencer al jurado de que la intervención gubernamental no solo es necesaria, sino que es un tema que se debe abordar inmediatamente para evitar más daños, reforzando por qué es relevante debatir la moción de objeciones. Aunque no se aborda explícitamente, el equipo A podría prever posibles objeciones, mencionando que, aunque la autorregulación por parte de las empresas podría ser una solución, la historia reciente ha demostrado que las empresas tienden a priorizar sus beneficios sobre la privacidad de los usuarios.
De este modo, fortalecen su argumento al mostrar que ya han considerado y refutado posibles contraargumentos. Transición hacia los argumentos. Al cerrar su contexto con una declaración sobre el impacto positivo que la regulación tendría para todos los agentes implicados, los usuarios, los gobiernos y las empresas, el equipo A prepara el terreno para sus argumentos. Han creado una transición lógica que concreta indirectamente el análisis del contexto con su postura y sus argumentos para presentar a continuación, asegurando que todo el debate está alineado y sea coherente. Este uso del impacto contextual explica por qué la moción es relevante, justifica por qué la postura del equipo es la más adecuada y el costo que supondría la ausencia de regulación. Al integrar estos elementos, el equipo A no solo ha presentado un contexto claro y bien fundamentado, sino que ha construido una base sólida sobre la que edificar sus argumentos. Por este enfoque, el equipo responde a todas las preguntas claves del contexto. ¿Qué está pasando? ¿A quién le afecta? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Y para qué se hace? Unido al impacto y su postura en el debate, al abordar estos elementos, el equipo A proporciona un marco claro y completo que ayuda a entender la relevancia de la moción. Veremos ahora el contexto que presenta otro equipo sobre la misma moción. Las redes sociales han cambiado cómo nos comunicamos y compartimos información, con millones de usuarios activos diariamente. Estas plataformas se han convertido en un componente esencial de la vida moderna, pero la falta de regulación está aumentando las preocupaciones sobre la privacidad de los datos. Casos como los abusos en la recopilación de datos por parte de empresas tecnológicas plantean si es necesaria una regulación para que proteja a los usuarios. Este contexto, aunque cierto, es incompleto por varias razones. Aunque el equipo dice que las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos, no especifica eventos concretos que demuestren cómo estos cambios han llevado a problemas que requieren regulación, o sea, falta de hechos específicos. El equipo menciona preocupaciones sobre la privacidad de los datos, pero no identifica claramente a los agentes afectados, es decir, quiénes son los usuarios perjudicados o cómo esto afecta a sectores específicos de la sociedad. La falta de identificación de los agentes. Además, aunque menciona casos como los abusos en la recopilación de datos por parte de empresas tecnológicas, no está analizando la moción de modo general. Se ciña a un hecho concreto sin lugar ni tiempo específico. Aunque lo hiciese, sería un error porque el contexto temporal y geográfico ha de hacerse de la moción en general, no del hecho concreto. Tampoco mide el impacto. El equipo no explica cómo harían los gobiernos para regular y no identifica el problema real, ni por qué es relevante debatir sobre la regulación. Finalmente, aunque se menciona la necesidad de regulación, no se detallan las posibles consecuencias de no implementar regulaciones, los beneficios potenciales de hacerlo, y este ejemplo muestra cómo un contexto, aunque desarrollado de manera atractiva y coherente, no proporciona una base sólida para el debate. Al no responder a todas las preguntas claves, el equipo B presenta un marco que, aunque elaborado, es insuficiente para sustentar argumentos sólidos. Ahora que hemos visto ejemplos de un contexto completo y uno incompleto, en el siguiente vídeo veremos cómo evaluar la contextualización y su impacto utilizando los ítems de la hoja de evaluación.